Reciban un cordial saludo, quien les habla el ingeniero José Luis Charibamán Rodríguez. El motivo del presente video es para darles a conocer una herramienta para la elaboración de planillas de avance de obra. Cuando nosotros tenemos un contrato con una institución pública o privada, esta entidad, dentro de los términos de referencia, documentos precontractuales o dentro del contrato, nos proporciona la documentación que se debe presentar para justificar los avances de obra en función del tiempo contratado. Dentro de esta misma documentación, la contratante establece los formatos para presentar los resúmenes de cantidades y valores ejecutados en los periodos de tiempo que se determine a partir del plazo contractual, los formatos para el cálculo de volúmenes de obra, libros de obra, reajuste de precios, informes mensuales y cualquier otra información necesaria para la contratante. Dicho esto, para nuestro primer periodo de tiempo preparamos la primera planilla de obra. Ahora, ¿cómo la mayor parte de nosotros preparamos una planilla de obra? Lo más normal o lo más común es realizarlo en Excel, ya que nos ayuda a realizar los cálculos que deseamos. A continuación les voy a presentar 4 planillas de obras diferentes. Aquí tengo una planilla que la contratante me solicitó realizar el formato para la presentación de la misma de esta forma. Entonces, con la siguiente información en el encabezado: el nombre de la obra, la ubicación, contratista, el nombre del contrato, los montos, si tenemos contrato complementario, el plazo, si es que existe suspensión, el inicio de la obra, cuándo se va a entregar, el número de planilla, qué tipo de planilla es. La segunda parte de la planilla viene a ser el cuerpo, en la cual nosotros tenemos representado lo que es el presupuesto, todos los rubros que se van a ejecutar, las cantidades anteriores, la cantidad actual y los montos actuales. Y la tercera parte de nuestra planilla o de nuestro resumen de planilla viene a ser las firmas de responsabilidad del fiscalizador, del contratista, del administrador del contrato, y un cuadro de resumen de los montos ejecutados, si existen deducciones, etcétera, y lo líquido a pagar. En el segundo ejemplo, en el encabezado, tenemos casi la misma información que en el ejemplo número 1. Si en este ejemplo existen más datos, es porque así lo solicita la contratista. En la parte del cuerpo, asimismo, el presupuesto tal vez difiera en estas columnas con el primero. Aquí tenemos anterior acumulado y acá vuelta tenemos esta planilla, se refiere a la planilla actual, y el anterior acumulado se encuentra en la segunda parte. En la parte del resumen del ejemplo número 2, asimismo tenemos el cuadro de deducciones, líquido a pagar y un resumen de la liquidación, e incluso hasta valores de referencia con lo programado y lo ejecutado. En un tercer ejemplo, no difiere de los dos anteriores, mayor información dependiendo de las necesidades de la contratante o de las necesidades de la obra, porque aquí lo que nos representa son fechas de paralización y fechas de reinicio. Aquí las cantidades están ordenadas tanto en anterior, en este periodo y acumulado, no como en el anterior, que estaba de diferente forma, ¿no? O sea, esta planilla, la planilla anterior, pero aquí consta tanto la cantidad como el monto ejecutado. Entonces estos formatos de presentación son los que van variando. Igual, los cuadros de resúmenes, el cuadro de deducciones, líquidos a cobrar, un resumen de los valores contratados, de la amortización del anticipo y las firmas de responsabilidad.
Ahora hablaré de sus anexos. Para el ejemplo número 3, tenemos asimismo un encabezado con la información que requiera la institución, y lo único que va a diferenciarse de los otros son las ubicaciones. O la cantidad de información que requiera la institución. Aquí se ve un poco más limpio, acá vuelta un poco más de información, incluso se coloca hasta los logos de la institución y del contratista. En la segunda parte, que es el cuerpo, en donde van a ir las tablas de cálculo, igual, estas tablas de cálculo, dependiendo de la institución o como quiera la fiscalización, se van realizando. Y en su tercera parte tenemos un resumen de todas las cantidades que se han ejecutado para este rubro, para hacer una comparación de cuáles van a ser los valores a pagarse y cuáles son los excedentes. Si nos vamos al anterior ejemplo, tenemos lo mismo. Asimismo, un cuadro de resumen para comparar las cantidades que tenemos ejecutadas con las contratadas y cuánto se va a pagar en este presente rubro. En esta planilla en particular se ha ingresado lo que son las representaciones gráficas de lo que estamos planillando. En los anexos anteriores no tenemos incrustados aquí mismo las gráficas, sino se van solicitando de forma externa, por decirlo aquí. Esta es una columna en la cual dice que para saber dónde está ubicado este elemento tenemos que irnos al anexo número K1. De igual forma aquí el K2, el K3 son anexos que se presentan de forma, o sea, se anexan a esta planilla, ¿no? En el ejemplo anterior tenemos algo similar. Asimismo, el encabezado con la información, incluso aquí está un poco más resumida la información, pero es muy similar. Los anexos se colocan primeramente como un listado de cuántos anexos se tiene ahí, pero con el número del rubro. Anexo 5 es el número del rubro, punto 1, punto 2, punto 3, indicando el número de hojas que se ha ocupado. La tabla de cálculo difiere de las anteriores. Esta tabla casi se repite en todos, ¿no? Simplemente lo único que le va dejando es la columna que no se está ocupando. Por así decirlo, en metros cuadrados, longitud, ancho. Acá también se ve longitud, ancho y altura, como es un metro cuadrado, metro cúbico. El cuadro de resumen, con los otros ejemplos que les he presentado, tiene la misma información con diferente nombre. Manejarnos con estas hojas de cálculo conlleva su tiempo. Cuando nosotros queremos realizar un nuevo rubro, tendríamos que primeramente copiar un anterior o uno semejante que tenga la misma que sea de la misma unidad, y de ahí modificarlo, ¿no? Pero tenemos que tener en consideración que al momento que copiamos, voy a darles un ejemplo. Quiero poner detrás de la hoja que copié, me voy a la planilla, reviso el rubro que yo necesito planillar, en este caso este rubro que está aquí, ya, demolición de hormigón, que es el número 4, le cambio el nombre de la hoja, le pongo un nombre para identificarla, el número del rubro y el nombre, ¿no? Si tengo programada esta hoja de cálculo como está aquí, ¿no? En función del número del rubro le va a extraer el nombre de la planilla. Entonces simplemente le cambio el nombre, el número del rubro, y me va a cambiar. E incluso está programada con la finalidad que me salga ya el anexo
y las hojas que voy a ocupar, ¿no? Pero bueno, son cuestiones de programación de nuestra hojita. Ahora nos vamos a manejar así mismo por metro cúbico. Ya, igual hay fórmulas que nosotros tenemos que estar vigilando que no se han modificado, no se han cambiado, ver que esté bien, ver que las cantidades de aquí, digamos la cantidad contratada, sea la misma que está en la planilla. Obviamente hay una fórmula, me supongo que sí debe estar así, es del rubro número 4. En el rubro número 4 la cantidad contratada dice que es de 13, cantidad contratada número 13. La cantidad anterior igual con fórmula, y esta también con fórmula, para saber cuánto se va a cobrar en esta planilla. Entonces, solo en esto nomás nos conlleva un determinado número de tiempo, ¿no? Si es que no manejamos muy bien el Excel, o sea, nos vamos a demorar mucho más. En mi aplicativo, lo que yo quiero hacer es que directamente de esta tablita de aquí de presupuestos, escogerla y dar con un clip que nos formatee la hoja con las necesidades que tiene ese rubro en función de las unidades. Ahora bien, llevar esta hoja para otro proyecto o darle a otra persona para que realice este formato, incluso lleva un tiempo adicional de instruir, o incluso la persona que va a realizar esto es empaparse, revisarle cómo funciona y eso. O peor aún, si es cuando nosotros no tenemos un proyecto en un determinado tiempo, hasta nos olvidamos cómo manejarlo, porque no tenemos tampoco de una forma ordenada para que nos ayude la hoja. Bueno, a continuación les voy a presentar el aplicativo y cómo funciona. Ya, momentos de nosotros que abrimos el aplicativo, tenemos su presentación, el nombre del programa, este es mi correo electrónico. Si ustedes desean el aplicativo, por favor escríbanme ahí, o al final del video también voy a dejar mi número de celular para que se puedan comunicarme y expresarme si lo desean para yo poderles enviar. Les voy a explicar cómo funciona. Tenemos un primer grupo en la cinta de opciones que se denomina datos y formatos. Tenemos un botón de nuevo donde vamos a poder hacer una nueva planilla en función de las planillas anteriores, ¿no? Y debería ser de la última. Si tenemos una planilla denominada número 4 y vamos a hacer la 5, pues tenemos que abrir la planilla número 4 y ponerle nueva planilla para que los valores de la 4 se pasen a la 5 a pasar a ser los valores anteriores. El nuevo proyecto lo que nos va a ayudar a hacer es formatear todas las hojas que tenemos aquí, y nos va a solicitar datos nuevos, el presupuesto nuevo y estas circunstancias. El botón número 2 es sábana. O sea, vamos aquí a dar los formatos a la sábana o la hoja de resumen. Como les decía, estos formatos son los que a veces nos conllevan más tiempo y eso, ¿no? Y tenerlo listo para cualquier tipo de institución tenemos aquí. Y para que nos sirva dentro de nuestro programa, para facilidad mía y para que el programa pueda manejarse estos valores en diferentes celdas, porque nosotros vamos a meter un determinado número de datos y con estos códigos nosotros podemos ubicarlos en cualquier celda que queramos que aparezca. Por decir, aquí están los códigos, como les decía, los más comunes: el nombre de la contratante, el objeto del contrato, el código, lugar, montos, plazos, fechas de inicios, fechas de entregas del anticipo, el administrador, el fiscalizador, el contratista. Todos esos datos tienen su respectivo código. Incluso aquí están también para las columnas también de las cantidades ejecutadas. En este formato en particular está puesto las cantidades primero y los montos después. Entonces, cantidades ejecutadas, cantidad anterior, cantidad en este periodo y cantidad acumulada con su respectivo código. Y si no lo desean así, pues le cambiamos. Ya no digamos que queramos acá la cantidad anterior, pero con el monto anterior, le ponemos en este lado, y esto igual fuera cambiando. Pero eso ya depende de ustedes, ¿no? Tenerlo aquí formateado en este sentido nos puede servir para otras instituciones, simplemente coger y copiar de
de una planilla a otra, ¿no? El mismo caso se presenta con los anexos. Si presionamos los anexos, así mismo tendríamos que nosotros dar formato al encabezado, al resumen, y el cuerpo también tenemos que dejar un espacio e incluso indicarle al programa en dónde va a iniciar a colocarse las tablas y dónde va a iniciar el resumen, con los códigos que igualmente les indiqué anteriormente, ¿no? Luego ingresaríamos los datos. Este quinto botón, pues, que estaba aquí, nos lleva a esta tablita, este cuadro de aquí, en el cual vamos a ingresar los datos más comunes, en realidad. Si necesitamos datos aparte, adicionales, bueno, eso ya podemos realizarle directamente, ponerle aquí en la sábana. Por ejemplo, en este formato, aquí está, no hay fecha de terminación, entonces yo le he puesto directamente. Si yo necesito otras fechas donde que tenga que aparecer la primera suspensión, la segunda suspensión, o una ampliación de plazo, todas estas circunstancias, ya deberíamos nosotros colocarlo aquí directamente. Y si no sabemos directamente, el rato que imprimamos, pues no imprimamos directamente, porque de aquí también podemos sacar que se nos mande a una hojita en Excel, y ahí nosotros modificar cualquier circunstancia. Entonces vamos a datos, terminamos de colocar los datos que nos solicitan y pasamos a ir a planilla. En ir a planilla, nosotros, si fuera un proyecto nuevo, simplemente nos va a salir estas 3 filas de aquí. A partir de la cuarta fila, nosotros deberíamos ingresar el presupuesto en este formato. Es como les decía, en los 3 ejemplos que le indiqué de las planillas anteriores, el presupuesto siempre iba con las mismas número de columnas y las mismas ubicaciones. Entonces, para lo cual esto es una constante de ingreso, ¿no? Ingresamos nosotros los datos, estos de aquí, estas tablas tampoco han de salir formateados cuando nosotros ponemos un proyecto nuevo, pero tenemos este botón en particular. Una vez ingresado nuestro presupuesto, le damos formatear. Bueno, apenas se deja ver que como si estuviera trabajando la hoja, ¿no? Ya, pero le da estos formatos. Les voy a explicar este grupo que apareció, este nuevo grupo que apareció, ¿no? El botón de aquí que dice anexos es como les explicaba anteriormente, que lo que yo hice es que yo selecciono un rubro en particular y quiero que con un botón se vaya a ir al anexo. Al momento que yo aplaste este botón, me va a dar, o sea, va a formatear la hoja en función del anexo, al formato de anexo que yo ingresé. No ve, con los datos ingresados me formateó la hoja y yo ya puedo realizar aquí mis cálculos. Incluso hay un botoncito, es lo que les decía, que tenemos que nosotros indicarle al programa de que desde dónde va a partir nuestras tablas. O sea, desde el final del encabezado nosotros tenemos que indicarlo. Aquí vamos a ingresar nuestras tablas. Bueno, antes de eso les voy a explicar el resto de botones. Ya. El segundo botón, obviamente, si nosotros tenemos un anexo que lastimosamente por circunstancias de la vida no vamos a planillar, pero ya lo hemos hecho, entonces queremos eliminarlo de aquí, pues lo eliminamos. Este segundo botón de aquí, el resumen o la sábana, en función asimismo del formato que nosotros le dimos a la sábana, y ya que está ingresado el presupuesto, nos va a formatear. Ya. Cada vez que hagamos nosotros un cambio en esta sábana, en este formato de aquí, si queremos ingresar más datos, el momento que veamos el formato para imprimir, nos va a cambiar aquí de igual forma, ¿no? Ya. Bueno, cuando tenemos nosotros una cantidad pues enorme de rubros, 500, 600 rubros en obras bien grandes o bien detalladas, más que todas las obras, entonces podemos nosotros buscarlo en forma particular, ¿no? El siguiente botón, bueno, eso no les expliqué anteriormente, ¿no? Sino que si aplastamos este botón, le dicen tablas de cálculo, nosotros podemos ingresar o crear nuevas tablas en función de estas necesidades que tiene aquí, que yo les explico. Igualmente, ¿no?
próximo video les sabré explicar cómo realizar una nueva tabla, cómo ubicarlas e incluso cómo modificarlas dependiendo de nuestras necesidades. Entonces, solo por el ejemplo, yo tengo aquí en función de las unidades, ¿no? O sea, unidades de longitud, área, volumen, peso, unidad, puntos o globales, o como la queremos nosotros denominar, y otros. Estos son, como les digo, cuando tenemos unidades en particular. Por ejemplo, en este mismo ejemplo nosotros tenemos aquí, cuando tenemos que realizar el transporte en obras de agua potable o alcantarillado, donde no tenemos acceso por la vía, tenemos que transportar en asémile los materiales para poder construir una captación, un tanque o una caja de revisión, cualquier circunstancia. Entonces el transporte lo vamos a cobrar nosotros, digamos, de los pétreos en metros cúbicos kilómetro, o también podemos del cemento, tenemos que en tonelada kilómetro, o puede ser kilogramo kilómetro, si es que es acero de refuerzo y eso, ¿no? Entonces a eso yo le denomino unidades especiales, ¿no? O otros. El programa en sí ya tiene algunas tablas ingresadas. El nombre que yo le he dado a esta tabla es longitud. El formato está dado aquí. Yo le he formateado que primero tengo que poner en la primera columna los anexos. Entonces aquí, cuando esté desarrollando lo que es el anexo, voy a colocar anexo L1, L2, o como estaba denominado también en otro ejemplo, con el número del rubro R5.1. Bueno, es más, el programa maneja de esa forma la descripción del rubro, o del elemento, bien dicho, del cual estoy tomando las dimensiones. Como es longitud, pues entonces solo la longitud. Por decir, en el caso de que sea un bordillo, entonces el bordillo izquierdo de la vía tal, podemos poner acá la longitud, la cantidad, en todo caso si es que son cantidades similares, y le podemos poner, y la longitud total. Esta parte de aquí, en todas las tablas, bueno, he tratado de realizar un factor común en este punto, de que todos los valores ya calculados, digamos, si esto fuera un área, veamos esta parte de aquí que es la columna H. Si fuera un área, así mismo, ¿no? Área trapezoidal, más el mismo formato, la longitud, la altura, la cantidad y el área. Entonces, el volumen que nosotros calculemos siempre debe estar 2 columnas antes que se termine la tabla, y siempre la última, la última columna en el encabezado de la tabla nunca debe estar vacío, o sea, siempre debe estar lleno. Como quiera, este puede estar vacío, pero este no debe estar vacío aquí en su encabezado. Y la fórmula que nosotros colocamos aquí siempre debe ser 2 columnas antes de que se termine la tabla. Por decirlo aquí en peso, tenemos el planilla de acero. Entonces aquí tenemos la planilla de acero, y el volumen en peso está aquí con una fórmula. Obviamente, como no hay datos, no puede calcular, ¿no? O sea, nosotros vemos, ese es el formato de la tabla que nosotros queremos ingresar. Está este valor de aquí, o este cálculo del volumen en peso, está 2 columnas antes de terminar, y como les digo, la última tampoco tiene que estar vacía. No puede ser observaciones, puede ser cualquier otro tipo de información, pero no puede estar vacía. Entonces, como les digo, todas estas tablas están por defectos en el programa, tanto para áreas, volúmenes, para peso, o sea, lo más común que nosotros podemos manejar, ¿no? Unidades, y aquí, bueno, yo he ingresado unas 2 en función de nuestro ejercicio. Ya. Este botón ya les indiqué, ¿no? Una vez que nosotros ingresamos el presupuesto, estas tablas están vacías. Cuando es un proyecto nuevo, vamos a formatear, o por cualquier circunstancia de la vida nosotros borramos una fórmula de acá, o borramos una parte de la fórmula, y no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, bueno, mejor coger y formatear nuevamente el presupuesto,
y ya nos salen nuevamente estas circunstancias, como lo podemos ver. Para realizar un ejemplo, tomemos en consideración, bueno, cualquier rubro. En este caso le voy a tomar el que dice encofrado, ¿no? Voy a meter datos aleatorios. Vamos acá, ir a anexo. Como no está realizado, el programa lo identifica que no hay datos en esa columna y podemos nosotros ingresar. En este grupo tenemos 7 botones. El primero, el que nos va a ingresar a las tablas. ¿Dónde debemos ingresar las tablas? Aquí mismo nos indica el programa. Después del encabezado ingresamos las tablas. Estas tablas ya están predeterminadas dentro del programa mismo, pero si nosotros queremos una nueva o queremos representar otro tipo de elementos, pues ingresamos una nueva tabla en metros cuadrados. Bueno, no aquí, no, sino nueva tabla en metros cuadrados. Le damos un nombre y así podemos tenerlo, ¿no? Eso para otro video. Entonces nuevamente volvemos acá, ingresamos la tabla. Bueno, ingresamos primeramente la tabla, por decirlo así, de un rectángulo. Ya. La descripción, bueno, yo les voy a poner, bueno, pongámosle columna A1, A2, A3, por decirlo así. La longitud 35, la altura de la columna digamos de 2,5. Entonces, como son por 4 lados, tendría que ponerle 4 por 3 columnas. Me sale de esta forma. Si queremos ingresar más datos aquí, bueno, le podemos ingresar, ¿no? Columna B1, columna C3, ponemos los datos, esta que sea de 25, esta que sea de 50 y que no, bueno, que vamos que maneje la misma altura y eso. En la cantidad ponemos 1. Presionamos el botón y nos formatea nuestra tabla. Podemos observarlo que la fórmula que nosotros hemos ingresado para el cálculo del área es arrastrada hasta el final, ¿no? O sea, si nosotros tuviéramos una tabla adicional aquí, solo formatearía hasta ahí, ¿ya? Pero como es una única tabla, pues entonces la formatea hasta antes del resumen, ¿ya? El resto de datos tendremos que ingresarlo así mismo nosotros, o copiar o arrastrar, nuevamente calcular como ustedes deseen. Ya. Como les indicaba en una planilla que les presenté, creo que era este de aquí, en la cual nosotros ingresamos los anexos gráficos en la misma tabla. Aquí también podemos hacer lo mismo. Entonces, para eso este botón de aquí que dice tabla gráfico, entonces nos da un espacio para poder nosotros ingresar una gráfica. Entonces copiamos un área que queramos copiar del AutoCAD, nos vamos acá, para que en el AutoCAD se pegue como imagen y para que el momento de imprimir salga claramente, debemos siempre de pegarle como imagen mejorada. En vez de estar nosotros dando clic derecho, pegar pegado especial y seleccionar aquí lo que dice imagen metaarchivo mejorado, entonces simplemente como copiamos ya del AutoCAD, existe este botoncito que dice pegar gráfico. Ya. Obviamente que aquí tenemos que recortar lo que nosotros queramos, ¿no? Y lo que vamos solo a presentar. Entonces vamos acá a esta pestaña de aquí donde dice herramientas de gráfico, le ponemos recortar y ponemos solo el área que nosotros queremos presentarla. Ya, podamos dar la vuelta, vamos que quede en este sentido y vamos a ajustarle al tamaño de al ancho de nuestra hoja. ¡Tac! Y se ajusta hasta el ancho de nuestra hoja. Obviamente, bueno, nos faltan filas, las ingresamos y listo. Lo vamos aquí colocando en esto. Ahora, si no queremos
que nuestro gráfico esté aquí, que queremos que se anexe así como en esta planilla. Ya, aquí bueno, está considerado de esta forma, ¿no? Anexo con respecto al número del rubro y el número de hojas que se ha ocupado. Anexo 2.1, 2.2, o también tenemos el ejemplo de esta planilla en donde que tenemos puesto al anexo, en qué anexo va a haber, ¿no? K1, K2, K3. Para eso tenemos este botón donde que nos va a dar una hoja en blanco en donde vamos a poner nosotros los datos, y hacemos lo mismo. Copiamos, control C, pegamos con el botoncito, con este botón mismo que dice pegar gráfico, ajustamos con las herramientas al tamaño que nosotros queramos presentar, porque más que todo de AutoCAD viene y copia como si estuviéramos copiando la pantalla, ya, y le ponemos a ajustar, ya. Obviamente ajusta nuestro tamaño y podemos ingresar incluso hasta otra tabla, ¿no? O sea, seleccionamos cualquier parte para volvernos acá, porque si es que nosotros estamos aquí, para volver nuevamente a anexos tenemos que picar en la hoja. Entonces ingresamos una nueva hoja, solo por ejemplo nomás, y pegamos el siguiente gráfico. No son gráficos que lo competan al ejemplo, pero es con una finalidad didáctica nomás. De igual forma recortamos y ajustamos el tamaño, solo le movemos a donde queremos para que se ajuste el mismo tamaño de nuestra hoja, y salimos de aquí. Ya, digamos que tengamos ya todo listo para que nuestro anexo sea presentado. Entonces esto es importante, ¿no? O sea, tenemos que guardar el anexo para que este valor de aquí pase al resumen de la planilla, porque si yo me voy así nomás, entonces no hay el valor. Entonces tengo que de ley guardar el dato antes de salir de aquí o pasar a otro rubro, porque si yo paso a otro rubro, todos estos datos que están aquí se van a desaparecer. Entonces guardar anexo, pongo a guardar anexo, me sale un mensaje en el cual dice anexo guardado y listo, me voy nomás para otro lado. Entonces ahí sí puedo escoger otro rubro y realizarlo como nosotros queramos, ingresando las tablas, cualquier tabla que nosotros queramos, o si queremos hacer una tabla de acuerdo a nuestras necesidades, pues la ingresamos. Queremos meter una tabla gráfica, le metemos el espacio de la tabla gráfica. Queremos meter otra tabla que no sea la misma, solo por volúmenes, la ingresamos, les damos formato. Como ven ustedes, aquí se quedan las tablas formateadas y podemos ir ingresando datos prácticamente. Bueno, eso es todo con respecto al programa, ¿no? Bueno, este demo del programa solo nos da este tipo de datos, ¿no? O sea, es funcional, nos da la planilla, por decirlo, aquí ya está el valor guardado. Ya, y aquí tenemos los valores que reflejan ahí. Del resumen pasan acá a nuestro formato y podemos imprimirlo. De igual forma los anexos, ¿ya? Podemos imprimirlo. Listo para imprimir. Bueno, aquí no sale la liñita de acá, pero tiene que salir mismo al momento de imprimir. Igual los anexos gráficos. Entonces, como ya están guardados aquí, tenemos aquí para que salga. Como les decía, ¿no? Yo para mí es más fácil manejarme de esta forma. Yo le he puesto así el programa, donde que el anexo, el número de hoja y cualquier circunstancia directamente ya me dé el programa
con el número del rubro. Entonces yo sé, no me voy a perder en ese sentido, y si yo le pongo, lo identifico de esta forma, sé que es del rubro 219 y está en la hoja 1. Entonces este valor de aquí yo tendría que copiarle acá. Para que se imprime y poderlo identificar. Entonces esto es todo con respecto a lo que se maneja el programa, ¿no? O sea, esta es una versión básica, ¿no? Una versión mejorada en realidad sería que yo tuviera la facilidad de que esta tabla también tenga no solo una fila de encabezado, sino dos, o a su vez también nos manejamos con subtotales. Eso bueno, en una versión, en la versión como es definitiva, está colocado de esa forma. También la impresión directamente nos manejaríamos ya, o sea, vamos que queremos imprimir todo, entonces vamos así mismo al resumen de la sábana, y en el resumen de la sábana tenemos estos botones donde ponemos el botón de imprimir la sábana e imprimir los anexos. En esa versión nos va a salir que si queremos imprimir todos los anexos directamente, o queremos ponerle los anexos en PDF, o imprimirles o exportarles a una hoja de Excel. ¿Qué más les puedo explicar en este momento? Bueno, eso es lo básico que hace este programa. Hace la planilla. Digamos, yo aquí cogería, ya está guardado, o sea, digamos, quisiera hacer la otra planilla, la siguiente planilla, tendría que salir de aquí, guardarlo, abrirlo de nuevo, ya como estoy dentro de este mismo de la planilla, aquí tendría que, bueno, no estar en el nombre del programa, sino puesto la planilla número 1, por decirlo así. Ya, entonces si yo quiero hacer una nueva planilla, antes de eso, estos valores de aquí, estas cantidades de aquí, van a pasar acá a cantidades anteriores cuando yo cree la nueva planilla. Entonces voy a crear la nueva planilla, me pide primeramente en dónde guardar, ya no le voy a poner sino planilla 2 más, ya 2, lo guardo, me formatea la hoja y como les dije, ¿no? Ya, ahora debo ingresar el nuevo periodo, ya se pasa acá, ya no es la planilla 16, en serio, verdad que estaba puesto como planilla 16, yo le puse planilla número 2 y ya debería ser la 17, entonces tendría que cambiar yo el periodo desde el 1 de noviembre del presente año. Ya, y ahí sí me voy a la planilla y listo. O sea, los valores de la planilla anterior se me ingresan acá y va acumulando conforme vaya avanzando en las planillas, ¿no? Eso es todo, ¿no? Como les dije al final de este video, espero, o sea, les voy a dejar mi número de celular. Los que estén interesados pueden comunicarse conmigo y yo les haré llegar por correo electrónico o por algún otro medio en el programa. Les agradezco mucho y espero tener noticias de ustedes, que a sus amigos, compañeros, colegas que estén inmiscuidos en esta área de realizar planillas, obras civiles, les hagan llegar esta información que puede ser de su interés. Hasta luego.